Bienvenidos a un nuevo acto de Cosmopoética. Comentaros que este acto de ahora iba a contar con la presencia de Juan Cobo Wilkins y Adam Zawajewski, pero Adam Zawajewski finalmente no ha podido venir por estar enfermo, vamos, por motivos personales. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar ahora a Juan Cobo Wilkins. Bueno, yo, si te parece, voy a presentarlo, voy a comentar un poco su trayectoria. Él leerá sus poemas y si queda algún tiempo, pues haremos alguna preguntita. Así que, bueno, pues lo que comentábamos, tenemos en Cosmopoética a Juan Cobo Wilkins, un gran escritor, autor andaluz, onubense, polifacético, que además es un gran amigo de Córdoba y por ello tenemos la suerte de recibirlo con cierta frecuencia. Lo tuvimos aquí hace poquito, en junio, presentando el libro Donde los ángeles se suicidan. Bueno, pues Juan Cobo Wilkins nació en Minas de Riotinto, en Huelva, en el 57, y en su larga trayectoria ha sido director de la Fundación Juan Ramón Jiménez, de la revista de literatura Condados de Niebla, así como codirector del aula de poesía de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Traducido a numerosos idiomas, incluido en antologías y estudios de literatura contemporánea, ha sido galardonado con los premios Crítica de Andalucía, Gil de Viedma y Torrevieja en poesía, NH y Ciudad de Huelva en relatos, Instituto de Cinematografía y Artes Visuales por sus guiones cinematográficos, El Público y Torrevieja en novela. Su obra poética suma, entre otros, los libros Llamas de clausura, Escritura o paraíso, Biografía impura, ¿Para qué la poesía? O El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Con poemas de biografía impura, el cantaor Arcángel grabó su disco Quijote de los sueños. Su primera novela fue El corazón de la tierra, que además fue llevada al cine y bueno, que continuamente está en reedición. Siguieron Mientras tuvimos alas, El mar invisible y Pan y cielo. Recientemente se ha publicado, como comentaba, Donde los ángeles se suicidan, que es una recopilación de aquellos poemas de toda su trayectoria que tienen la figura del ángel, un elemento constante en su obra, como denominador común. Juan Cobo Wilkins ha sido distinguido por la ciudad de Huelva con las medallas de las letras y nombrado hijo predilecto de su pueblo, de Riotinto. Pues cuando quieras, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hacer un paseo por mis libros de poesía, por los últimos, desde Llama de clausura a El mundo se derrumba
y tú escribes poemas que has citado, pero también voy a hacer una cala con el libro que estoy, bueno, prácticamente que está terminado y que seguramente se editará el año que viene. Es la primera vez que voy a leer poemas de ese libro, lo voy a hacer aquí en Cosmopoética a lo largo de este recorrido. Voy a comenzar con el poema que abre Biografía impura y que es una declaración que sigue siendo actual, muy breve. Dice: partir solo, llegar solo y en el trayecto nadie. Eso ha sido tu vida, pero siempre con una flor abierta en la solapa. Y del libro Llama de clausura, que es con el que creo que comienza quizás una escritura distinta a mis anteriores libros, quiero también empezar precisamente con el poema que da título a ese volumen, pero es muy extenso y solo voy a leer hasta la mitad porque creo que hasta ahí es suficiente. Así además, si les gusta, se quedan ustedes con ganas de seguir leyendo. Llama de clausura. Jamás imaginé que en mitad del camino de la vida estaría tan solo y con tantos fantasmas. En el frío turquesa que recorre los pasillos sin nadie de la casa, es tuya, te decías. Aún deshabitada es tuya y soy su muerto. Eres los días desangrados cuando la niebla es como un traje de novia en el quirófano, las horas medievales que se melancolizan con bombones de fruta y chocolate. Yo ahora ya no veo. La llama es de clausura, que hay poca luz, pero no tanto. De todas maneras, nada tiene esto que ver con lo que me sucedió en el Festival de Poesía, no me acuerdo si era de Barcelona o de Oliva, que es que además empezó a sonar la sirena del teatro y yo me dije, ¿qué hago? Porque si yo que estoy en el escenario me marcho, la gente sale a estampida. Y además yo tenía escuchándome y no quería que le pasara nada a nadie, pero a Julie Christie, ¿no? Porque me enamoré de ella en Doctor Zhivago y pensar que Julie Christie había venido a escucharme, yo no podía permitir, aunque pasáramos a la historia, Julie Christie murió aplastada en una lectura de Cobo Wilkins, prefiero no pasar a la historia por eso. Y entonces me dije, ¿qué hago? Y les dije a la gente, bueno, no sé si suena la sirena porque es muy buena mi poesía o muy mala y ustedes se quieren marchar. Y ya vino la luz. ¿Puedo seguir? Sí, creo que sí. Bueno, no sé por dónde iba. Yo creo que iba por los bombones de fruta y chocolate. Las horas medievales que se melancolizan en bombones de fruta y chocolate y llamadas al vacío de un teléfono. Esa música que tanto consuela como duele, y duele hasta decir, ya basta. Jamás lo imaginé. Pero miro un viejo álbum de cromos y por segunda vez desde que el niño era solo su propio asombro, veo la lámpara y a su genio aguardándome en el tiempo de los 3 deseos, el destierro, la cena contigo y mi nombre. Quien fundió la llave de esta celda al calor de la llama, lo sabe. Como ángel o pastor de barro con su cordero al hombro, he seguido las luces de la casa. Podría tatuarme la aurora boreal, bordármela cantando en una uña, y aún así, el sol en la cocina, las nubes ardidas hacia un punto de fuga en la terraza, a cambio del azar como rescate, por siempre me retendrán, cautivo y más enamorado. Qué tristeza las tardes, enamorado y más, cautivo, enamorado. Y la llama encendida como un diminuto tigre en mis pupilas, rehén de la obsesión
que incita, funambulista sin red, a caminar descalzo y con estigmas abiertos, igual que ojos abiertos en la planta de los pies por el más alto vértigo. Columna del estilita que habla con su voz empañada como la ventanilla del tren donde una mano dibujaba y borraba corazones traspasados por flechas. Jamás lo imaginé. Pero yo soy ahora el fantasma que fuiste y con hilo del laberinto hilvano mis iniciales en la sábana mientras oigo la llave 1, 2, 3 veces girando tras la puerta y silencioso me recibo con sombra dorada de mimosas, con cartas inventadas, con un beso que deja en primavera un rastro frío de hormigas, de grito agudo de vencejos, metamorfosis en abril de la muerte. Muchas gracias. De El mundo se derrumba y tú escribes poemas, que es el último libro publicado hasta ahora. Hay veces que uno se asoma a la ventana, a la terraza, al balcón y tiene la sensación de que la existencia está transcurriendo fuera de nosotros. Nos parece que vivir es eso que le sucede a los otros, que vivir es eso que les pasa a los demás. Pues ahí nace este poema. Ahí fuera. ¿Y tú qué pintas escribiendo poemas mientras como un intenso clavel rojo revienta ahí fuera la vida? ¿Qué? Mientras a galope el indómito caballo del Sius huye del carrusel en llamas y la luz de los cuerpos invita a bailar a los jóvenes. ¿Qué pintas tú emborronando folios en busca del adjetivo exacto, nibio, del sustantivo justo, óseo, de la profunda suavidad de la piel de un verbo desollado? Ni la palabra río con tinta azul escrita en la cuartilla blanca se volverá Danubio fluyendo en el silencio de la nieve, ni ha de saltar sobre los puntos suspensivos, ingrávida y tan cisne, la bailarina de ballet. La vida, abierta, misteriosa, igual que una granada, ahí fuera está esperando a que por fin decidas ser mortal. Bueno, creo que a partir de una cierta edad uno se pregunta cómo era ser joven, aunque te sientas, aunque te vean todavía, pero cómo era ser joven. Y hay un olvido de la sensación de la luz a los 18, a los 20 años, o del agua, o del tacto, de la piel o de la lluvia. ¿Cómo era ser joven? ¿Cómo era? Tal vez solo un temblor, un estremecimiento, la brisa ondulando las juncias reflejadas en el agua. ¿Qué era? ¿Cómo fue? ¿Acaso tal un hierro candente curvar el tiempo en el espacio, únicamente ser cuerpo sin sombra? Quizás ir, no renunciar, pudiera parecerse al esplendor audaz de la melancolía y a un sueño táctil como la piel mojada, y a tu nombre, rimado con el mundo. No mucho más, sí, pero ¿cómo era ser joven? ¿Cómo era?
del libro Biografía impura, un poema titulado, si lo encuentro, Un adolescente abre la cremallera. Un adolescente abre la cremallera sensual de la pureza y las nubes escapan por entre sus raídos pantalones vaqueros. Amor tan blanco para el desnudo a solas con el alma, para la fe en el cuerpo maculado. Lento amor para ese roce del verbo con el vello. Más amor para la despedida ritual de la inocencia, para el aprendizaje en los arcanos del infierno consigo, Edén robado donde su hermoso diablo de la guarda se rasura y tatúa en el pubis un doble y prohibido corazón. Cierra un adolescente la cremallera sensual de la pureza y se abraza, temblando se abraza a la almohada. Y este poema sí es lo que parece. Voy a empezar ahora, mitad más o menos de la lectura, con el poema inédito, de 2 o 3 del libro inédito, y se titula este poema Atrio con grafiti para entrar a este libro titulado Daño. Creo que este libro titulado Daño forma, junto con Biografía impura y El mundo se derrumba y tú escribes poemas, por eso he querido leer poemas de los libros anteriores y no empezar con el inédito, creo que forma con ellos una trilogía. Tienen fantasmas personales, porque cuesta mucho trabajo estar con nuestros fantasmas personales como para despedirlos por las buenas, después de haberle estado bordando nuestras iniciales en las sábanas, cuando uno, en vez de asustarse que los ve venir por el pasillo y esconderse, acaba bordándole, como digo, las iniciales con oro, eso sí, con hilo de oro en las sábanas, ya no nos asustan, ya no se pueden ir. Pues están esos fantasmas personales, pero quizás más ahondada la mirada entre nosotros, entre los fantasmas y yo, más depurado el lenguaje, más pasado por tamiz, por cedazo, por rigor, por autoexigencia absoluta. También se ha abierto en este libro el horizonte hacia miradas nuevas, elementos que no estaban hasta ahora en mi escritura. Atrio con grafiti para entrar a este libro titulado Daño. Matamos poetas. De pronto está pintada y debajo los dígitos de un teléfono móvil de contacto. En rojo oscuro sobre cemento gris, las letras del grafiti cubren la sucia pared que cierra un callejón urbano sin salida. Tomas nota del número y cuidadosamente revisas para corroborar que no haya error. Cuando desorientado en esa ciudad desconocida la encontraste, matamos poetas, o con más exactitud, te asaltó, venías de rendir público homenaje a San Juan de la Cruz. Marcas, llamas. Otro de los poemas inéditos. Intenta explicarme y no intento explicarte. Tan angustioso tu síndrome de abstinencia, tan insufrible el mono que te hallaron convulso, visionario, delirando invisible
con una sangrante jeringuilla de belleza y metáforas chutada directamente en la yugular. Y en este libro hay un contrapunto entre los poemas en verso, como los dos que he leído, y otros textos en prosa que sirven, como digo, para ese contrapunto, para ese equilibrio de la balanza, para sopesar la mirada hacia lo que se ha descrito líricamente, pues los dos que habéis escuchado, para verlo de otra manera. Leo uno de estos textos en prosa que van hermanados de la mano de los poemas. No intento explicarte la subversión o los demonios. Igual que un fiel amigo de juventud y farra que al salir a la noche y su aventura apoya alegre, cómplice, en tu hombro su brazo, el poeta subversivo querrá dejar sus alas en tu espalda. Y como quien lee al niño un cuento antes de dormir, susurrará a tu oído. Es la historia de 4 amiguitos. El primero trabajó como exterminador de cucarachas. Se llamaba William. Pidió a su esposa que, a la manera del hijo del ballestero Tell y su manzana, se colocase en la cabeza un vaso con H2O y disparó. La bala entró directa por la frente. El agua y la sangre se amaron delicadamente en la piel del rostro femenino. El hombre, apellidado Barrow, luchó con las palabras que, invadidas, posesas, se autodestruyen. Las devoró y ellas lo devoraron desnudo, como si fuese un fabuloso almuerzo que luego se ha de vomitar. Vomitado todo su cuerpo en dosis para muchachos salvajes, para yonkis sonámbulos. W.B. tenía un triple bypass y falleció por ataque cardíaco en Kansas, ese estado cowboy cubierto de girasoles y trigales. Comprendí que hablaba a través de una calavera vacía, escribió el segundo de los amigos. Y para hacerlo, para colocar palabra tras palabra como una fúnebre plegaria judía y dedicársela a mamá muerta en el hospital psiquiátrico donde estaba internada, ingería sobradas, siempre insuficientes, dosis de anfetaminas, morfina y un deletéreo etcétera. Su nombre es Allen Ginsberg y debe pronunciarse como un largo, interminable aullido, ese que permanece resonando en los cafés cuando, acalladas ya las notas del jazz, quedan vacíos. El miope Allen fue amante de un guapo chico sin escrúpulos de nombre Lucien Carr, el tercer coleguita. Al cuarto lo encontramos en el camino y suena como un graznido, Kerouac, nombre de pila Jack. Conoce a los dos primeros gracias al camarada Carr, ferroviario, futbolista. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que abandonar la Armada debido a sus impulsos esquizoides. El atlético Jack cruzó Estados Unidos en autostop, en drogas espirituales y en camisa de cuadros. Escribió su obra más conocida en un rollo de papel de teletipo de 36,6 metros y nunca pudo borrar de su mente las imágenes del pequeño féretro blanco de su hermano Gerard y de los crucifijos que poblaron su católica infancia. Sobre el símbolo de la cruz declaró K: no puedo escapar a su misteriosa penetración en toda esta brutalidad. En agosto de 1944
el guapo chico sin escrúpulos Lucien Carr asesinó a su enamorado David Kammerer con un cuchillo de Boy Scout. Llenó sus bolsillos de piedra y hundió el cadáver en las aguas del Hudson. Luego fue a ver a William y a Jack y tras enterrar las gafas del asesinado en un parque, se largó con Carr a visitar el MoMA en la 11 del West con la calle 53 y entre la quinta y la sexta. Pasado el tiempo, el antiguo estudiante de Harvard, William Burroughs, y el antiguo estudiante de Columbia, Jack Kerouac, escribieron juntos una novela sobre el asesinato de Kammerer. La titularon "Y los hipopótamos hirvieron en sus tanques". Seguramente, antes de retirar de tu espalda la sombra de sus alas, sin el vuelo, el poeta caído sin poema, el subversívoro que te cuenta esto al oído como quien susurra un cuento a un niño antes de dormir, añadirá: para no desvelarte, para evitar feos sueños, olvida aquella imagen de Jack y Lucien borrachos en el apartamento del primero y quemándose uno al otro con cigarrillos de marihuana. Bueno, pues un poema de amor, si es que no lo son todos, de alguna manera. Hace no mucho me pidieron para una antología que me parece que se llamaba una antología de la emoción, a varios poetas, que eligiéramos un poema. No era a lo mejor el que considerábamos el mejor nuestro, pero quizás sí aquel por el que nos gustaría que si alguien los leyera nos recordara. Yo elegí un poeta duerme sobre la colcha de boda. Es un poema que fue escrito en un momento de plenitud, de felicidad, cuando casi siempre pues escribimos en muchos casos desde el abandono, desde el desamor, desde la soledad, y nos resulta más fácil la palabra en la ciénaga de la tristeza que en la nube de la felicidad. No me ha sucedido demasiadas veces, pero en este caso sí me ocurrió. Entonces elegí este poema porque sí quería que si algún día que yo no esté, alguien lo leía y no me había conocido, ni sabía el tono de la voz, ni el rostro, ni nada, me recordara de esta forma. Un poeta duerme sobre la colcha de boda. Un poeta duerme sobre la colcha de boda de sus padres. Es azul, del azul más hermoso. Tiene el mar en sus hilos, las olas de esa colcha y sus cuerpos amándose, el cielo de esa colcha y los abrazos. Mapa secreto que condujo hasta él, alfombra voladora que se eleva con él, campo de flores llamadas, no me olvides, vela de Argos, soplada por los dioses. Bajo su palio ningún miedo le asalta, mal ninguno le acecha. Qué fértil el insomnio en metáforas, qué benévolo el sueño, cendal que le preserva del bífido veneno, manto que le protege de todo lo invisible. Sobre la colcha de boda de sus padres, un poeta traza caminos de vuelta al infinito segundo del Big Bang, al canto de la alondra que en el alba se finge ruiseñor de la noche para no despertar a los amantes. Ríos dibuja que se niegan a morir en la mar.
lágrimas y deseo se entretejen con la fibra del tacto en esa seda azul, en ese azul de seda hay suspiros y risas, confidencias bordadas, biografías tan puras que se sobrevivieron. Antes que el tiempo muera en nuestros brazos, escribieron en los pliegues nupciales para el hijo, antes que el tiempo muriese entre sus brazos. Y quien turbado ahí yace por amor sobre la colcha de boda de sus padres, recuerda por amor que es poeta, olvida por amor que es mortal. Y un poema por aquí. De biografía impura. Este libro me dio muchas satisfacciones, porque yo hacía años, muchos, 11, tanto como 11, que no publicaba poesía. No que no la escribía, que escribía la he estado escribiendo siempre, pero sí que no la publicaba. Y no la publicaba porque en esos 11 años se habían sucedido los libros en prosa, la novela El corazón de la tierra, que fue mi primera novela y que me desbordó completamente, porque de pasar de tener, no sé, los 300 lectores, 500 que tenemos los poetas y ya voy sobrado, pues yo creo que habrán leído 1 millón de personas El corazón de la tierra, y era mi primera novela. Nunca lo pensé, porque la protagonista es una anciana de 75 años, se desarrolla en 1880 y tantos, cuenta la manifestación por la dignidad, por las mejoras sociales y laborales y contra la contaminación atmosférica de las teleras en las minas donde nací, en Río Tinto, y son, como digo, una anciana y un anarquista los protagonistas. No hay misterios por descubrir, no hay templarios y no follan mucho en el capó de los coches. Entonces, con esos protagonistas y siendo mi primera novela, yo dije, mi familia y los vecinos de la cuenca minera. Bueno, pues fue una novela que me sobrepasó y me tuvo muchísimo tiempo. Bueno, todavía se siguen reeditando. Después vinieron otras novelas y yo seguiría escribiendo, pero no quería poner, cuando fuese a presentar un libro o una feria del libro, la novela y el libro de poesía a la par, porque ya sabemos quién va a ser la cenicienta y la perjudicada. Así que lo dejé, el libro, y después de 11 años pensé que igual que decía de la novela, que era mi primera novela, y que no, pues tras 11 años los pequeños grupos de lectores que podía tener ya se habrían difuminado. Pero afortunadamente no fue así, alcanzó rápidamente la segunda edición, tuvo el premio de la crítica en Andalucía, y con poemas de este libro el gran cantaor Arcángel hizo su disco Quijote de los Sueños, que además fue muy divertido como me hizo la propuesta de musicar estos poemas. Como algunos de los poemas que he leído, casi todos son dramáticos y quedan otros también, pues un breve paréntesis, igual que lo de antes, con la alarma y la luz. Yo estaba en mi casa y había mirado el reloj porque tenía una cita a las 12 y miré que eran las 12. Y las 12 era antes la hora que se llamaba del Ángelus, a las 12, y el ángel del Señor anunció a María, lo decían en la radio, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, como todos sabemos. Entonces, bueno, eso se dice. Y entonces, pues eran las 12, la hora del Ángelus, y me suena el móvil, escucho una voz muy bonita al otro lado y me dicen:
soy Arcángel, quiero cantar tus poemas. Y yo le dije, hágase en mí según tu palabra. Porque vosotros comprenderéis que ¿qué se puede contestar a soy Arcángel, quiero cantar tus poemas? Pues eso le dije. Bueno, pues de ese libro de biografía impura, bueno, después estuvo también en un espectáculo con él, y en fin. Un poeta visita a otro poeta. Un poeta visita a otro poeta gravemente enfermo. Es abril. Y el hospital, blanca ballena varada, descompone en su vientre la vida. Lleva a su amigo un libro que sabe no leerá ya, la magia de un caleidoscopio que ha de permanecer inerte en la mesilla, chismes de los colegas, mares en su botella, olas, olas que romperán contra el olor del cuarto. Un poeta entra en el hospital, en la angustia de esos largos pasillos alicatados, mira las fundas y las sábanas, ahí palidece la leve luz de un infinito, goles de transistor, atardecer de sábado. Ha regresado solo a despedirse. Entra en la blanca ballena, algodón para empapar susurros, gasa estéril para vendar pisadas, fórceps para extraer la soledad, bisturí para hendirla como roja granada en cesárea. Entra en la blanca ballena que descompone en su vientre la vida, el animal anestesiado que hace de la agonía su alimento. Un poeta ha elegido abril de despedida. Lleva a su amigo un viejo disco que sabe ya no oirá, el asombro de un estereoscopio que se esfuma lejos de su mirada, insidias de los mismos de siempre. Sobre la cama extiende auroras boreales, despliega galaxias recortables, nebulosas que giran como luces de arbiches. Y bajo la almohada le oculta una metáfora hecha de antimateria. Una leal metáfora que sangrará viva en el cerrado olor medicinal de la 212. Es abril. El poeta va dando nombre a las flores que dejan los amigos. Y voy a terminar con dos poemas. Uno es el que cierra el libro El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Y el que lo continúa tiene mucha relación, por eso lo he dejado para el final, después lo cuento un poco al principio. Este es el que cierra El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Se titula El hijo. Eres el hijo que deambula por la casa vacía, el que nombra una a una las ausencias, el que oye los ladridos del perro que aún resuenan persiguiendo la nada en el pasillo, el que los imagina como una bienvenida a su sombra que deambula por la casa vacía, el que abre los grifos y le salen a chorro mariposas, el que cree escuchar el eco sonriente de otros pasos. Eres la sombra que vaga como un hijo por la casa vacía, el que enciende el mantel sobre la luna para cenar con nadie, el que extravía su silencio como un guante impar en el cajón. Eres el hijo que barre las hojas amarillas por las habitaciones, que va abriendo puertas como si hubiera detrás, como si hubiese. Eres el hijo con las llaves de la casa vacía, el que al partir en los peldaños deja pisadas invisibles
que al instante se encienden como huellas fugaces de luciérnagas que al instante se apagan. Eres el vacío del hijo con las llaves de la casa vacía. Eres la sombra del hijo que señala el lugar de la madre y dice, mágica, igual que una pestaña que concede deseos. Eres la sombra del hijo que señala el ámbito del padre y escucha diáfano el futuro que sostuvo como Atlas él solo en el espacio conquistado al aire. El que cierra la puerta de la casa. Eres el hijo, sin hijos, que apaga ya la luz de este poema. Muchas gracias. He dicho que había un libro entre esa trilogía Llama de clausura, El mundo se derrumba y tú escribes poemas, y el que se titula Daño, el inédito, que es una isla entre ellos. Nosotros son un pequeño continente, un istmo, si ustedes quieren, pero esta es una isla. Es para qué la poesía. Un día yo iba por una calle y una señora me paró, me dijo, ¿puedo hablar contigo un momento? Yo llevaba mucha prisa para esas cosas que tampoco nos gustan, pero que son necesarias. Tenía que hacer unas gestiones en un banco. Le dije, tengo prisa porque me cierran un banco y tengo que hacer una gestión. Dice, no, yo quería hablar contigo, soy la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y después esa señora ha sido la presidenta de toda Andalucía del Alzheimer. Y te quiero contar una cosa. Y yo le dije, el banco puede esperar, naturalmente. El banco puede esperar. No se preocupe, no tiene importancia. Mañana es un buen día para que me sigan robando. Así que mañana que me roben y hoy gano escuchándola. Me dijo que los enfermos del centro en el que ella era directora y trabajaba habían escrito un libro. No se trataba, como hay tantos, de libros sobre la enfermedad del Alzheimer o sobre los cuidadores, o mejor dicho, para los cuidadores de los enfermos de Alzheimer, bien profesionales o bien familiares, no un estudio sobre la enfermedad, no, sino los propios enfermos a los que proponían un tema, una frase, y decían cosas y sus cuidadoras las recogían. Y que a ella le gustaría que eso, nunca mejor dicho, no quedara en el olvido, sino que se plasmara y que recurría a mí porque me conocíais y yo podría hacer algo. Entonces, pues me empeñé rotundamente, como no me he empeñado quizás en ningún libro mío, en que eso saliera adelante, y salió. Hice el prólogo y el título se llama Luz de la memoria. Y si ustedes alguna vez tienen oportunidad de encontrarlo, cómprenlo. No compren un libro mío, compren Luz de la memoria. Es emocionante, muy emocionante. Recuerdo una de las frases escritas por las cuidadoras, pero dicha por los enfermos, que decía, unas veces estoy triste, otras tengo amapolas. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque me sacudió, me conmovió. Yo dije, esta persona ha olvidado la palabra alegría, que es terrible, porque es obvio que es unas veces estoy triste, otras tengo alegría. Unos días estoy triste, otros tengo alegría. Pero había olvidado la palabra alegría. ¿Y cómo la sustituye? La sustituye por algo que a todos nos ensancha el corazón y nos pone una sonrisa cuando la vemos. Vamos, por ejemplo, en un coche y miramos por la ventanilla y vemos un campo de amapolas y yo creo que sonreímos, que se nos ensancha el corazón, que parece que la vida está estallando ahí. La vemos al borde del camino, las amapolas,
Entonces había sustituido algo obvio y evidente que no tendría valor ninguno el texto. Unas veces estoy triste, otras tengo alegría, no tendría valor. Lo había sustituido por una metáfora de intensidad, de voltaje poético. Otras tengo amapolas. Y me di cuenta que desde el olvido se alcanzaba la pureza del lenguaje que yo estaba buscando siempre desde la memoria y que generalmente seguimos desde la memoria como la Magdalena de Proust en el té. Y era el olvido el que me daba el lenguaje de gran intensidad poética. Y escribí todo un libro que se llamaba ¿Para qué la poesía con eso? Había otras cosas también simpáticas, no todas eran tan tremendas como esta. Había una frase que decía: yo sé que el niño Jesús, el niño Dios, nació en un portal, pero no me acuerdo del número. Y bueno, lo que yo no imaginaba como el primer poema con el que empecé, jamás imaginé que en mitad del camino de la vida estaría tan solo y con tantos fantasmas. Lo que no imaginé es que esa puñetera enfermedad que, como una escoba de plata, que diría Federico García Lorca, con una escoba de plata barre todo, iba a barrer algo muy cercano a mí. Y que yo el libro no lo escribiría solo desde la distancia, a través de haber conocido a los enfermos, aquel centro, haber trabajado, sino que lo iba a tocar, pues no como Santo Tomás, que necesitaba meter el dedo en el costado para querer, sino directamente con la llaga abierta en el costado. El poema que abría ese libro y que de alguna manera engarza con el último que acabo de leer y que cerraba el libro, y que yo hubiera preferido no tener que escribir jamás en mi vida, nunca, pero aquí está, existe y lo quiero leer. Se titula Mater. Juana, para ti. Mater. Ya sé que no te acuerdas, madre, no te acuerdas. Bajo el cabello blanco, una goma de borrar, no como aquellas de infancia que olían a vainilla hecha de niebla y humo, todo lo difumina, lo desvanece todo. Y solo deja tras de sí un hojaldre de escarcha, tan frágiles esquirlas de cristal que la luz de mis ojos las rompes y las toca. Ya sé que no te acuerdas, madre, pero yo soy tu hijo. Tu hijo soy, y como tú a mí cuando era niño, ahora te digo yo. Eso es azul, se llama cielo. Estoy aquí para ser tu memoria y la mano que conduce tu índice por la línea del mapa que es un río o el rastro que deja helada campanilla. Estoy para ser la linterna que sin miedo se adentra en saqueadas galerías oscuras y su haz no se agota porque es luz sin olvido, porque es luz de luciérnagas. Estoy para decirte, por ejemplo, matar a un ruiseñor es tu película favorita y habla de honestidad, de dignidad, de resistencia. O vi también tus lágrimas cuando en los puentes de Madison la strip roza temblando el pomo de la puerta, mas no la abre, no baja del coche, no baja, no se atreve a la felicidad y llueve, y él limpia parabrisas y llueve en el semáforo. Ya sé que no te acuerdas, pero las lilas son tus flores, por eso cúmples los años en abril y ves abejarucos en las multicolores pinzas que sujetan en el cordel la ropa.
Las enmeladas rosas son tu dulce, el rojo tu color, la historia tu carrera perdida. Y reconócelo, madre. Te pierde un helado de chocolate fundido con naranja. Esta es tu voz. Escucha cómo atrae a las olas y ahuyenta la tristeza. Cómo a pesar de tanto aparta de mí la soledad. Ya sé que no recuerdas porque un maldito soplo aventa a los vilanos y flotan como pequeñas nubes con sus ángeles muertos dentro de la memoria. Pero sí, tú pronuncias palabras que los demás ignoran y tú conoces poemas de Rubén y de Bécquer, de Machado, de Lorca. Y me emocionas, madre. Me derrumbas cuando de pronto, como un relámpago de alas en la noche, recitas lejanos versos míos, torpes de adolescente confundido, versos que tan cabrona la vida hoy misteriosamente cumplen el más alto destino. Sirven para escuchar tu risa, para que un hijo ría junto a su madre, para sanar, para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la poesía de Juan Cobo nos ha dejado sin palabras. De verdad que un lujo y un placer tenerte aquí en Cosmopoética. Hasta las luces se han encendido y apagado en señal de aplauso. Así que nada, muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia y deciros únicamente que Cosmopoética continúa. Así que a seguir disfrutando. Gracias.